Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre los derechos de autor. A ver, bueno, antes de mirar la norma y mirar los sitios web que vamos a trabajar en esta clase, a ver, Deiris Ortega. Deiris, si alguien te preguntara qué sería eso de derechos de autor, ¿tú qué Hola, profe, buenas dirías? tardes. ¿Qué entiendes tú por eso de derechos de autor? Bueno, pensaría que es cuando algo es tuyo, tuyo, solamente tuyo y nadie más puede utilizarlo. Ok, O sí, trabajar o hacer uso de eso, creería que es algo que te pertenece solamente a uno. ok. Martín Infante. Sí, profesor, yo creo que digamos que cada persona de alguna otra manera tiene un talento y debido a la obra que realice por ese talento, automáticamente, digamos, pertenece a él por su creación y por su realización. Ok. Jorge Armando. Jorge Armando. Se me desconectó. Bueno, ¿alguien más? Profe, Elio. para mí es importante que, o bueno, no sé si Elio y estoy después mal. Jason. Elio y después Jason. Ok, profe. Profe, pues yo le doy la definición de un libro que tengo. ¿Está Ajá. bien? Pues Derechos de la autor. idea era que hiciera como han hecho los compañeros, o sea, no buscar por Wikipedia o los autores, sino de como que es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escuchan el término. Pues el término, antes de leerlo, para mí pues, son los derechos que tiene la persona, digamos, que crea algo, como dijo la compañera, a nivel personal, derechos, digamos, aparte intelectuales y patrimoniales de eso mismo que ha creado, básicamente. Entonces voy a leer lo que dice el libro que tengo a la mano. Dice, el derecho de autor es el conjunto de prerrogativas, derechos y facultades de carácter moral y patrimonial que le son reconocidos a los autores en virtud de su esfuerzo intelectual. Nace a partir del acto de creación de una obra sin necesidad de ningún tipo de formalidad. La creación es, sin más que requisitos, el modo de adquirir la titularidad originaria de la obra. Ok, a ver, ¿quién era el otro? Jason, creo que era el que... Sí, profe, para mí, o sea, yo entiendo que, vuelvo y le digo, no sé si estoy equivocado porque no lo he consultado, pero me parece que para que sea disponible a terceros deberá estar registrado o puesto en alguna parte donde yo pueda mostrar que yo soy el dueño de ello. Ok. Claudia, creo que estaba levantando la mano. Diego. Sí, profe, es como determinar que yo puedo generar exigibles unos derechos siempre y cuando yo los radique de la producción y de las limitaciones que tiene la producción de alguna situación que yo adquiera como un bien, como una obra, como un desarrollo tecnológico. Ok, José Ismael. Eh, Doctor, creo que para mi concepto es el derecho que las personas tienen por su creación, cualquiera que sea su campo científico, en cualquiera de los campos que se desempeñe y que sea de su autoría, esa sería como la protección que el Estado a través de la ley le da a esa persona. Ok, Olga Yanet. Pues para mí es como las normas jurídicas que existen para proteger, digamos, los derechos morales o patrimoniales que la ley concede a los diferentes actores. Ok, Claudia Niño.
Gracias, doctor. Bueno, para mí el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, pues desde luego yo, ¿qué le puedo decir más, doc? Pues yo creo que eso No, es... preguntaba que si alguien más quería participar. Pero si quiere yo concluyo, es decir, Ajá. creería que, bueno, le estaba diciendo que es el conjunto de derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores especialmente, ¿no? Por el simple hecho de la creación, por ejemplo, de una obra literaria o artística, musical, profe. Incluso hasta yo creería que las obras, por ejemplo, que son inéditas, también tienen esa posibilidad, ¿no? De tener como esa cobertura. Uh-huh. Ok. Listo, bueno, veamos entonces la ley que regula los derechos de autor en Colombia es la ley 23 de 1982. ¿Ya ahí le aparece? Pues ha tenido unas actualizaciones, unas modificaciones, pero la norma sigue vigente. ¿Les aparece ya la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Señor. Bueno, listo. ¿Quién me ayuda entonces acá leyendo el artículo primero? Artículo primero. Los Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión en sus derechos conexos a los del autor. Ok. Entonces miramos que aquí se habla pues de qué derechos, ¿sí?, se pretenden proteger. Y no solamente por esta norma, sino que cuando se habla de las leyes comunes se refiere al derecho civil. ¿Ok? Miremos el artículo 2, el artículo segundo. Artículo segundo. Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión o cualquiera que sea su destinación, tales como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimias, las composiciones musicales con letra o sin ellas, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras fotográficas o las cuales se asimilan, o las cuales a las cuales se asimilan las obras. a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Las obras de arte aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y otras obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda protección del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse o definirse por cualquier forma de impresión, de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. Ok, listo. Ay, Hasta ahí. Vamos hasta ahí, hasta este momento. Gracias. Bueno, entonces, viendo el campo de aplicación de esta norma, que se entiende por ese concepto abstracto de los derechos de autor, ¿cuáles otros podrían ser ejemplos de, digamos, de asuntos que podrían ser sujetos de protección de derechos de autor?
aparte de los que ya mencionamos aquí en esta norma. Por ejemplo, la creación de softwares. Ajá. Sitio web. Sí. ¿Cuál más? Las marcas y patentes también, doctor. Eso vamos a hablar ahora de propiedad industrial. Eso hace parte de los derechos de autor, exclusivamente, digamos, frente a la parte de la propiedad intelectual. Diseños. Una tesis. ¿Una tesis? Sí, de grado, por ejemplo. Ajá. Sería tipo personal. Una demanda que formula un abogado podría ser sujeto de protección de derechos de autor, el escrito de demanda. No creo porque es público, ¿no? ¿Mm? Si está al pie de la letra, de acuerdo a lo escrito, consideraría que sí, porque está usurpando el pensamiento del abogado. Sería, doctor. ¿No es un documento público? No, pues los documentos públicos serían aquellos que primeramente emanan de una autoridad pública. Y el hecho de que fuera, o de un particular que haga funciones públicas, y el hecho de que de pronto sea de conocimiento público es diferente, porque puede existir, por ejemplo, algunas fórmulas o alguna producción como los libros que se hacen unas publicaciones y se hace de conocimiento público. Pero el hecho de que se haga de conocimiento público no significa que no se proteja la protección de la persona que lo hizo. Por ejemplo, cualquier libro, cualquier persona que escribe un libro, ¿sí? O sea, una cosa es que cualquiera pueda tener acceso a leer el libro y otra cosa es que se le reconozca que ese libro es de la autoría de X persona. Entonces, podríamos aplicar ese concepto a un escrito de demanda, donde el abogado redacta su documento cumpliendo con las disposiciones normativas. El hecho de que se hable de la publicidad de las actuaciones judiciales no significa que todo el mundo tenga acceso. Hay algunas actuaciones que solo se reservan a las partes. Entonces podríamos decir que podría estar sujeto o no podría estar sujeto ese escrito de demanda por derechos de autor. Profe, yo considero si el escrito tiene que ver mucho con los, digamos, con los decretos que rigen al derecho, pues no serían ya como tal de él, que si va a citar normas o decretos que ya están, digamos, en el ámbito colombiano, en la parte jurídica. No sé si el profesor se refiere a otra cosa en sí. Bueno, digamos que bajen en la idea, ¿sí? Pero la respuesta sería efectivamente no. ¿Por qué no? Porque una cosa es que se realice una creación, una obra intelectual, porque realizar una demanda pues requiere de un esfuerzo intelectual. La demanda no sería solamente copiar y pegar en algunos apartes una norma, lo que le convenga, no, sería toda una invención literaria, una invención intelectual. Pero una cosa es eso y otra cosa es que vaya a ser de conocimiento público. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues, un escrito de demanda, pues, no sería sujeto de que fuera protegida por derechos de autor. Ahora, otra cosa es que esa persona haga una compilación de escritos, de modelos, y haga un libro. Y entonces le coloque como que minutas de demandas de tales y tales cosas. Ya eso es otra cosa. Pero me refería era solo al escrito de la demanda como tal. Iba a decir algo de Iris. Profe, sí, yo no sé si mis compañeros han visto que hay un humorista que tiene una demanda en curso porque hay otro que lo está imitando y está tomando su personaje. Lo hace por ahí muy parecido con su personaje y el nombre también es muy parecido. ¿Eso entra dentro de derechos de autor? Sí, sí, claro. Ah, ok. Ok.
Olga Yarek, ¿iba a comentar algo? No, doctor, ya se me quedó la mano. Ok, ¿alguna otra pregunta o aporte? Doctor, sí, una pregunta. Resulta que cuando uno, bueno, labora en una entidad, ellos tienen unas cláusulas donde dice que todo lo que se realice dentro del ejercicio del trabajo queda a nombre de la compañía. No sé hasta cuánto o hasta dónde pueda ser válido. Digamos que si llego a inventar algo. Ya veo que la pregunta va enfocada hacia cómo resolver el punto del foro, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso, tranquilo. Ok, doctor, gracias. Hugo. Buenas tardes, profesor. Buenas En el tardes. caso de los medios de comunicación, ¿por qué es obligatorio registrarse en la Oficina de Derechos de Autor del Ministerio del Interior? Porque los medios de comunicación hacen una divulgación masiva, ¿sí? Y a veces, aunque no están obligados a revelar sus fuentes, las fuentes periodísticas de donde obtienen la información, pueden afectar la honra y bienes de las personas con las cuales a veces se tienen comentarios. De ahí que cuando una persona considera que ha sido afectada su buen nombre, su imagen, por una publicación, solicita el derecho de rectificación. Entonces, de ahí que le permite identificar en el supuesto de que se que se acudiera ante un despacho judicial a buscar una protección de ese derecho a la honra y al buen nombre, poder identificar plenamente la fuente de donde salió, ¿sí? Entonces, eso es una de las situaciones por las cuales es importante para esas publicaciones, pues saber y estar registradas de dónde salen la información. Porque hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. No sé si ustedes han analizado, pero los medios masivos es un arma de doble filo. O sea, puede propagar, digamos, cosas positivas como también negativas. Y si lo trasladamos a la prensa en general, a los noticieros y eso, es más lo negativo que lo positivo que presentan. No sé si ustedes han dado cuenta cómo abren siempre los noticieros, los titulares. Lo que más le genere amarillismo a la gente, lo que más morbo da, con esa noticia es con la que abren el espacio. Tienen una responsabilidad de comunicar, sí, pero a veces en ese, digamos, en ese ejercicio pueden violar, cruzar líneas rojas que no deberían cruzar, porque tienen una responsabilidad grande. Tienen una responsabilidad grande. Fíjense a veces cuando, no sé si de pronto se dieron cuenta, hubo algunos medios de comunicación que en las protestas de noviembre de 2019 transmitieron por una franja, digamos, de tiempo, algunos desmanes de los que estaban sucediendo en la ciudad. Y eso quizás lo que hacía era generar mayor zozobra, mayor caos en la población en general. De ahí que la responsabilidad que tienen es muy grande. No por nada, pues se le ha mencionado como el cuarto poder a la prensa. Ustedes saben que hay tres poderes, ¿no? Tres poderes públicos. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y se le menciona como el cuarto poder. ¿Por qué? Porque la prensa tiene una responsabilidad grande. Miren, por ejemplo, en el aspecto deportivo. Algunos, cuando empezaron con el técnico, con el anterior, no el portugués, el que estaba antes, Peckerman, de la Selección Colombia, empezaron unos cuantos a criticar el trabajo del técnico, a llamarlo que era rosquero, que tenía unos intereses, que porque uno de los que trabajaban en su equipo, que creo que es familiar de él, no recuerdo qué parentesco tiene una empresa en la cual vende, digamos, los derechos de
de los futbolistas, entonces la utilizaban como plataforma para hacer negocio, entonces ponía a jugar ponía a algunos jugadores que no tenían un buen rendimiento como para estar en el equipo, y que eso lo hacían era simplemente para un mercadeo, para poder vender y generarle un negocio al familiar del técnico en ese momento. Entonces, fíjense cómo de ahí se fue generando toda, o se fue gestando toda una situación que terminó desembocando en ¿qué? En la salida del técnico. Entonces, no sé si ustedes han visto que a veces los periodistas deportivos, a cualquier deportista, si está bien patrocinado, lo suben como coco, como palmera, lo suben como palmera, lo elevan, y a veces después cuando hace algo que no les gusta, cae como coco. O sea, lo inflan y lo ponen, lo sobrevaloran, y después cualquier cosa le voltean la situación y termina la persona todo lo contrario. Entonces, así como el de Freddy Guarín, profe. ¿El de qué? Del problema que tuvo con su familia. Con la familia, que algunos medios decían que le había pegado la mamá y otros decían que le había pegado eso el papá. Entonces generó mucha polémica, que estaba drogado y que estaba tomado. Entonces, por eso tienen una responsabilidad grande, una responsabilidad social. ¿Ok? Bueno, miremos, sigamos con la norma. Seguimos con el artículo 3, doctor. Sí, por favor. Artículo 3. Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas. A. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte. B. De aprovecharla con fines de lucro o sin él por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematografía, videograma y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer. C. De ejercer las prerrogativas aseguradas por esta ley en defensa de su derecho moral, como se estipula en el capítulo 2, sección 2, artículo 30 de esta ley. Listo, hasta ahí. Entonces, el hecho de generar una protección a esa invención es poder tener unas utilidades, o sea, poder devengar unos ingresos. No significa que entonces la persona tenga que divulgar su obra sin que eso le represente ningún ingreso. Esa no es la lógica. Eso es si la persona quiere. Miremos un ejemplo que está de moda con la pandemia. Se han desarrollado 6 vacunas en el mercado, que son las que tienen mayor desarrollo tecnológico y las que se están implementando en la mayoría de los países del mundo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha llamado a que las farmacéuticas permitan que se pueda desarrollar ese medicamento, es decir, que revelen la fórmula para que pueda ser desarrollado en otro sitio y que, o sea, que se vuelva gratuito para ellos, ¿ok? O sea, que no mantengan la onerosidad de cobrar por ese desarrollo tecnológico, por ese descubrimiento que hicieron, sino que permitan, por una cuestión, digamos, de solidaridad con los menos favorecidos, y que se puedan desarrollar de una forma mucho más rápida, mucho más veloz estos medicamentos en otros sitios sin que tengan que pagarse esos, digamos, esa parte onerosa o ese cobro por acceder a la información. Y aquí no hay límites, frente a esto no hay límites a que el autor de su obra diga, bueno, yo voy a cobrar que mi obra vale tanto. Entonces la ley tenga alguna restricción, no hay. Ni tampoco puede la norma declararlo de que sea gratuito. Las personas que tienen, no sé si ustedes han visto o han tenido conocimiento, las personas que colocan un establecimiento, como por ejemplo una cigarrería, una tienda de barrio, tienen que pagar algo que se llama SAICO y ASIMPRO.
Entonces, no sé si han visto. Y la persona muchas veces puede decir, no, pues yo tengo el radio para escuchar las noticias. Sí, pero igualito está usando el radio, está usando las ondas electromagnéticas y entonces usted puede sintonizar ahí cualquier emisora. No hay forma de controlar si está usando un AM o FM o determinadas estaciones de radio, no. Entonces, se le cobra ese concepto de Saico y Asimpro. Y ese Saico y Asimpro, que es una sociedad de autores y compositores de Colombia, ellos se encargan de recaudar unos dineros por esa obra intelectual, como esas canciones, ¿sí? Y le pagan unas utilidades, unas regalías a estas personas. Iba a decir algo, Dumar. No, señor, no. Dime, Martín. Precisamente, profesor, pues con lo que ha mencionado hoy durante la clase, sé que hace algunos meses hubo un proceso con respecto al tema de la patente de la panela. No sé si usted escuchó algo del caso, que supuestamente era alguien en el exterior. Es un registro marcario. Un registro marcario de una empresa que quiere que se le registrar o patentar una fórmula de cómo hacer el producto. Y pues eso generó todo un escándalo. Pero si cumple con los requisitos, no habría por qué oponerse a la creación o a ese registro. Porque ya vamos a hablar del registro. Aunque pues en este caso se manifestaba que como era un producto, digamos, La pregunta de pronto veo que va enfocada es a que si se puede hacer o no se puede hacer, si estaría amparado por la ley el hecho de que una empresa quiera registrar la forma de cómo se hace el producto. La respuesta es sí puede hacerlo. Pero igual, profesor, que ya se vayan por la parte de sea ético o no, ya eso es otro aspecto. Ah, ok. Porque eso como que alguien, digamos que eso es algo más ligado a la moral, más no que vaya en contra de la norma, porque de poder registrarlo sí podrían registrarlo. Es como que alguien coloca un establecimiento de comidas rápidas y diseña un producto que ya existe en el mercado. Entonces, digamos una hamburguesa, o como McDonald's, que tiene la Big Mac y todo ese tipo de hamburguesa. Las tienen registradas, pero ellos no han inventado la hamburguesa. Ellos tienen registrado su producto con el nombre y la forma como se hace ese producto. Entonces, así podría suceder con la panela, perfectamente, y con cualquier producto. Que pegaron el brinco porque va a afectar a pequeños productores que llevan no sé cuántos años haciéndolo de forma artesanal y entonces después va a ser más difícil la comercialización del producto de ellos, y eso es otra cosa. Pero la norma lo permite. Si no se permitiera, no habrían incentivos para que la gente tuviera la oportunidad de desarrollar su talento, de desarrollar su intelecto. No todas las personas tenemos las mismas habilidades o no todos tenemos las mismas capacidades para desarrollar las cosas. Entonces, la norma pues tiene que proteger a quienes tienen esa capacidad pues para incentivarlos y para que puedan mantener, digamos, una dinámica que al final favorezca a la mayoría. Imagínense donde no fuera así. ¿Ustedes creen que se hubiera desarrollado en tan poco tiempo esas vacunas que están aplicando por la pandemia del COVID? No tendrían ningún incentivo entonces si tuvieran que hacerlo al gratín. Si tuvieran que hacerlo gratis sin cobrar nada por su desarrollo tecnológico, no la tuvieran. No tuviéramos las vacunas. Miremos el artículo 8. Sí, señor.
Artículo 8. Para los efectos de la presente ley se entiende por A. Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, los libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabado en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas por medios de corte, grabado, demasquinado, etc. De metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, relieves, esculturas, fotografías artísticas, pantomimas u otras obras coreográficas. B. Obra individual, la que sea producida por una sola persona natural. C. Obra en colaboración, la que sea producida conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados. D. Obra colectiva, la que sea producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre. E. Obra anónima, aquella en que no se menciona el nombre del autor por voluntad del mismo o por ser ignorado. F. Obra seudónima, aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica. G. Obra inédita, aquella en que no haya sido dada a conocer al público. H. Obra póstuma, aquella que no haya sido dada a la publicidad solo después de la muerte de su autor. Y obra originaria, aquella que es primitivamente creada. J. Obra derivada, aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra transformación de una originaria, siempre que constituya una creación autónoma. K. Artista, intérprete o ejecutante. El autor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier otro que interprete o ejecute una obra literaria o artística. L. Productor de fonograma, la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otro sonido. M. Fonograma, la fijación en soporte material de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. N. Organismo de radiodifusión, la empresa de radio o televisión que transmite programas al público. Ñ. Emisión o transmisión, la difusión por medio de ondas radioelectrónicas de sonido o de sonidos sincronizados con imágenes. O. Retransmisión, la emisión simultánea de la transmisión de un organismo de radiodifusión por otro. P. Publicación, la comunicación al público por cualquier forma o sistema. Q. Editor, la persona natural o jurídica responsable económica y legalmente de la edición de una obra que, por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o autores de dicha obra, se compromete a reproducirla por la imprenta o por cualquier otro medio de reproducción y a propagarla. R. Productor cinematográfico, la persona natural o jurídica que tiene iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica. S. Obra cinematográfica, cinta de video y videograma, la fijación en soporte material de sonidos sincronizados con imágenes o de imágenes sin sonido. T. Fijación, la incorporación de imágenes y o sonidos sobre una base material suficientemente permanente o estable para permitir su percepción, reproducción o comunicación. Ok, listo, gracias. Miremos entonces que el artículo 9, pues, habla de la protección que esta ley otorga al autor. ¿Quién me ayuda con el 9? 9 y el 10. Artículo 9. La protección que esta ley otorga al autor tiene como la creación intelectual sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ellas se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen. Artículo 10. Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualquier otra marca o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus reproducciones, o se enuncien en la declamación, ejecución, representación
o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. Listo. El artículo 11, miremos el tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Dice, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución Nacional, será protegida la propiedad literaria y artística como propiedad transferible por el tiempo de la vida del autor y 80 años más mediante las formalidades que prescriba la ley. ¿Continúo o hasta ahí? Sí. Señor. Hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Ahora miremos los derechos morales. ¿Quién me lee el artículo 30? Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable para a. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley. B. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación, a la obra o la obra se demerite y a pedir reparación por esto. C. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria. D. A modificarla antes o después de su publicación. E. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiera sido previamente autorizada. Parágrafo primero. Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores, al transferir a autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales, no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo. Parágrafo segundo. A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados en los numerales A y B del presente artículo. A falta del autor, de su cónyuge o herederos consanguíneos, el ejercicio de estos derechos corresponderá a cualquier persona natural o jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva. Parágrafo tercero. La defensa de paternidad, integridad y autenticidad de las obras que hayan pasado al dominio público estará a cargo del Instituto Colombiano de Cultura cuando tales obras no tengan titulares o causavientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales. Parágrafo cuarto. Los derechos mencionados en los numerales D y E solo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que se les pudiera ocasionar. Ok, listo, gracias. Bueno, hay una... Entonces, en estos derechos de autor que se reconoce sobre la creación, sobre la invención a la persona, hay unos derechos patrimoniales y unos derechos morales. Como lo vimos, los derechos morales pues van a ser estos de poder reclamar que es de su autoría o que no se le hagan modificaciones a su obra, que se mantenga su obra original y ese tipo de cosas. Esos son los derechos morales, digamos como su derecho al buen nombre de la invención. Y los derechos patrimoniales pues son aquellos derechos económicos que se desprenden por la utilización del registro de ese producto. O sea, cuando una persona hace una creación o hace una invención y lo registra, no es para que digan, ay, qué inteligente y qué chévere que hizo este invento o este descubrimiento. No, es para poder generar unos ingresos, o sea, para que pueda ser utilizado por terceros y al ser utilizado por terceros se le reconozcan unos derechos económicos, unos derechos patrimoniales.
¿Ok? Hay una dirección o hay una unidad especial, una unidad administrativa especial que hace parte del Ministerio del Interior. Aquí voy a compartir la pantalla. Que se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Ya les aparece? Ya, Sí, doctor. señor. Entonces, esta Dirección Nacional de Derechos de Autor, aquí va a permitir pues hacer los registros, hacer los trámites, asesorar a la persona para el respectivo registro. Aquí están, por ejemplo, sobre esta dirección, la definición, los perfiles, la misión, las entidades del sector, las asociaciones y agremiaciones, los trámites y servicios, trámites jurisdiccionales, o sea, para hacer las reclamaciones por el uso de la obra de la otra persona, el registro de la obra, que hay capacitaciones a un centro de conciliación y arbitraje, se pueden hacer consultas jurídicas. Acá está la normativa y la jurisprudencia. La planeación, gestión y control, sala de prensa, centro de documentación, la atención al ciudadano y presupuesto y contratación. El 23 de abril, o sea, el próximo viernes, es la celebración del Día Mundial del Derecho de Autor. Y pues aquí encuentran información sobre los derechos de autor, cómo registrar las obras, los pleitos que se pueden adelantar para el reconocimiento, por ejemplo, para exigir los derechos patrimoniales o los derechos morales. Ok, ¿preguntas? Pero esa no es la única entidad que protege a la persona. Miremos que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una división de propiedad industrial, que es lo que de pronto algunos estaban mencionando como el registro de las marcas y patentes. ¿Les aparece la página? Sí, señor. Ok, entonces aquí está sobre las marcas. Hay diferentes, digamos, clasificaciones. Una cosa es que yo haga una creación intelectual y basta solo con que yo la ampare ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Otra cosa es que yo tenga una marca o que yo desarrolle una marca, por decirlo de alguna forma, y quiera proteger esa creación. Ahí entonces es donde estamos hablando de este registro marcario, o el registro acá de marcas ante la Oficina de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una cosa es crear algo, o sea, inventarse algo, inventarse un software, y otra cosa es registrar una marca. Por ejemplo, McDonald's. McDonald's es una marca. Si ustedes sacan un certificado o miran una factura cuando vayan a McDonald's, en el encabezado de la factura, el nombre o la razón social de esa empresa se llama Arcos Dorados de Colombia. Entonces, Arcos Dorados de Colombia es la razón social, es como ellos se llaman. Pero, ¿cómo nosotros comercialmente los distinguimos? ¿Cómo los conocemos? McDonald's. Entonces, eso es una marca. McDonald's es una marca. Y como tal, esa marca, que es un derecho abstracto, tiene la posibilidad de ser registrada, es decir, de que se le ampare esa creación de ese nombre, de esa marca. Y es donde se lleva entonces acá al registro de la propiedad industrial. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede hacer ese registro?
Estos registros marcarios tienen una vigencia de 10 años. Lo mismo las patentes. ¿Cuál sería una diferencia entre una marca y una patente? Porque la marca, pues es como un conjunto de cosas que se van a hacer, mientras que la patente puede ser como una invención o un invento. Exacto. Pero especificando que la marca, como lo mencionaba ahorita, puede ser un logo, puede ser una imagen, puede ser una palabra, un conjunto de palabras. A eso se refiere la marca como tal. Y ya la patente es, digamos, la parte del intelecto, es decir, la forma como se desarrolló esa creación. Ambas cosas son sujetos de protección. Ambas cosas se pueden registrar. Por ejemplo, las farmacéuticas que desarrollaron la vacuna contra el COVID patentaron su registro, hicieron su registro de la patente o de la fórmula que utilizaron para desarrollar esa vacuna. ¿Sí? Dime, Zulay. Profe, es que no me queda muy claro la diferencia entre, bueno, o sea, por ejemplo, para las patentes y las marcas sí es necesario un registro, pero para que se me reconozcan los derechos de autor, también debo registrar esa autoría en algún momento. Claro, porque se habla del principio de oponibilidad. Y el principio de oponibilidad es esa publicidad que se haga de los actos. Recuerdan que cuando hablábamos anoche del contrato de la cláusula de garantía mobiliaria, se hablaba del principio de oponibilidad. Es decir, tocaba publicitarlo, tocaba hacer un registro para que cualquier persona pudiera tener acceso a esa información. Si no se tenía acceso a esa información, entonces por parte de terceros no iba a poder ampararse ese derecho. Lo mismo sucede acá. Si una persona dice que hace una invención o hace una creación y no la registra, ¿cómo se va a tener como el titular de ese derecho? O sea, lo que le va a dar la titularidad de ese derecho, de la creación de esa obra, cualquiera que sea, va a ser el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Si no se registra, no, yo puedo escribir un libro y yo puedo publicarlo, pero si ese libro yo no lo llevo a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, cualquier persona puede plagiar el contenido y va y lo registra, y entonces el derecho se le va a reconocer a esa persona porque fue la que llegó a registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor esa obra. O sea, lo que me va a dar a mí el derecho de decir es que esta obra es mía, es poder haber adelantado ese registro. Eso es lo que me va a dar la titularidad. Y recuerden que acá la norma decía que podía hablarse de que la obra fuera con el nombre de la persona o que pudiera utilizar un seudónimo, como hacen los cantantes. No sé si ustedes han visto, la mayoría de los cantantes no colocan su nombre de pila, o sea, su nombre real como aparece en la cédula. Utilizan otro nombre, un nombre artístico. Por ejemplo, el Joe Arroyo. El Joe Arroyo no se llamaba Joe. El Joe Arroyo se llamaba Álvaro José Arroyo. No sé si ustedes vieron el pleito que surgió entre la viuda y los herederos cuando él se murió por el tema de los derechos de autor. El señor Joe Arroyo estuvo 3 veces casado. No al mismo tiempo, ¿no? Primero se casó con Adela, luego se divorció, luego se casó con otra que se llamaba Mari, después se divorció. Con estas 2 primeras esposas tuvo hijos. Y después tuvo un tercer matrimonio con una señora llamada Jacqueline. Con la última esposa, con Jacqueline, crearon una empresa, una sociedad, una SAS, si no estoy mal. Y esa sociedad, el Joe, como persona natural,
todos los derechos que tenía sobre sus obras, sobre las obras creadas por él y este registro, los cedió a esa empresa. De ahí que cuando él muere, entonces salen los hijos, creo que son como 4 o 6 hijos que tuvo entre los dos matrimonios, y reclaman, no, pero es que esos derechos patrimoniales que hizo la cesión, y entonces empezaron el pleito, no sé cómo habrá resultado ese asunto, pero los hijos estaban reclamando que había sido manipulado en su convalecencia antes de fallecer por esta última esposa para que hiciera esa transferencia o esa cesión de todos los derechos que tenía, todos los derechos sobre sus obras a ese tercero, a esa empresa. Entonces, esas obras fueron registradas bajo el seudónimo, en el caso de él. Y así la mayoría de los cantantes, bajo el seudónimo, es que hacen el registro, pero tienen el registro. Si no se registra, pues nunca van a tener como tal la autoría. Dime, Claudia. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Doc, de acuerdo a los derechos patrimoniales, tienen un derecho después de que la persona fallece de 50 o 70 años. 80. 80. Gracias, Doc. Estos derechos patrimoniales, después, ¿a quién corresponde? Siguen correspondiendo a los herederos. Lo que se hace exigible durante la vida del autor y 80 años después de su fallecimiento es esa, digamos, posibilidad de ejercer unos daños o unas acciones por unos presuntos daños morales, es decir, que su obra sufra modificaciones o que se altere tal la esencia de la obra. A eso es lo que se refiere con ese término, pero siempre va a aparecer de forma perpetua la invención, es decir, va a aparecer siempre que el autor fue fulano de tal. Y que sus herederos son los que tienen derecho, obviamente, a ese excedente que deja la obra por determinación. Entonces, es por siempre, pues. Sí. La otra cosa que quería preguntar es, ¿esos derechos patrimoniales se pueden exigir a nivel internacional? Claro. Hay unos registros de patentes y marcas que se hacen ante la página que acabo de mostrar de la superintendencia, y dependiendo del carácter que tú quieras darle a tu marca o a tu patente, así va a ser el costo y así va a ser el tiempo de protección. Si tú quieres solo que sea en el ámbito nacional, pues va a costarte menos. Si quieres que sea internacional, pues va a costar más el registro, pero va a tener la posibilidad de hacer respetar esa creación en cualquier parte. Gracias, doctor. Dime, Olga Yané. Sí, doctor, una cosita y es, por ejemplo, en lo que decía el doctor con referente a los laboratorios, digamos, de patentar una droga, un antibiótico, cualquier cosa, digamos, eso es la patente, o sea, digamos, patente. Claro, cuando desarrollan, ya digamos, hacen su experimento y se dan cuenta que produce unos resultados que, digamos, ha sido aprobado por las autoridades sanitarias, en este caso de acá de Colombia, que sería el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de los Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, ya le da esa autorización después de verificar que efectivamente lo que se está mencionando, si es cierto. Ahí cuando ya tiene esa autorización es cuando se hace ese registro marcario, esa patente. Cuando ya está autorizado, ya está aprobado. Por eso las vacunas que han traído, primero pasan el proceso administrativo por el INVIMA y cuando ya hacen la aprobación de ese producto, entonces sí se hace el registro en el territorio, ese registro marcario. Ahora, bueno, en el caso de esas vacunas del COVID, pues han sido unos registros express, por decirlo de alguna forma. O sea, en el caso de la Autoridad Nacional,
se han basado en que, como ya han sido aprobados, por ejemplo, por la FDA en los Estados Unidos o por la EMA en Europa, entonces ya tienen unos estudios que demuestran que sí es cierto lo que se está expresando por parte de ese fabricante, y por eso el trámite administrativo acá lo están haciendo un poco más rápido, es decir, como una autorización rápida para el uso del medicamento. Ahora, si ustedes, los que ya tuvieron acceso, bueno, antes de hablar del foro de la sesión de hoy, donde vamos a hacer una actividad, ¿alguna otra duda o pregunta? Sí, doctor, yo tenía una pregunta, pues la hizo mi compañera Claudia, de la parte internacional. Cuando yo registro esa patente o esa marca, inmediatamente decía el profesor que pues la puede hacer a nivel internacional, pero a través de qué entidades se hace eso. Cada país tiene su propio organismo, como acabo de hablarlo ahorita. En el caso de Colombia, para productos que tienen que ver con medicamentos y alimentos, primero se obtiene la aprobación por parte de esta entidad, del INVIMA, y luego se hace el registro de la marca, y la marca va a estar registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, van a tener su propia entidad, que es la que hace las veces que hace aquí la superintendencia, es decir, de una oficina donde se lleve ese registro marcario, y así en cada país. ¿Cómo lo hago valer? Si yo desarrollo un producto aquí, en Colombia, tiene la aprobación de la autoridad, o sea, del INVIMA, lo registro, lo hago la patente, y luego quiero comercializarlo, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador. Tengo que hacer el mismo trámite en cada uno de esos países, llevarlo a la autoridad respectiva sanitaria en ese momento para que se me autorice, y luego hacer el registro ante la autoridad en ese país, antes de la comercialización del mismo. Doctor, ¿y no podría pasar de pronto que pueda existir en otro país esa autoría de pronto y pueda haber un choque ahí de... Han ocurrido casos, como el caso de Bimbo, del pan Bimbo. La multinacional Bimbo llegó aquí a Colombia como a finales de los 90, sí, en la década del 90. Y, por ejemplo, había en Cartagena, recuerdo que había una panadería que tenía una marca registrada llamada Bimbo, pan Bimbo, algo así. Pues el logo era diferente al de la mexicana. Pero cuando llegó la multinacional, que fue a registrar, pues ya esa marca estaba registrada en Colombia. Tuvo que negociar con la empresa nacional que tenía ya su registro para que le vendieran la licencia de esa marca. Pero sí puede ocurrir ese tipo de pleitos. Por eso la cuestión no es que llega una marca y llegó y entonces hace una irrupción en el mercado así de la noche a la mañana. No, eso requiere de un tiempo, porque primero pues tienen que hacer todo este trámite legal de mirar si está, por ejemplo, si se requiere autorización de alguna entidad del área para la aprobación del mismo, y luego de que esté autorizado, entonces hacer el registro de la marca antes de empezar a ofrecerlo. Cualquiera que sea el sector. Por ejemplo, los bancos también. Cuando llega una franquicia de otro lado, igualito. Y el control y vigilancia también lo hace cada entidad. Sí, ya es interno de cada país, claro. Ok, doctor, gracias. Profe, una consulta también relacionada con lo internacional. O sea que, por ejemplo, digamos que se creó un software y el software se registró en el Sistema Internacional de Patentes, que tengo entendido que cubre 148 países. Eso quiere decir que aún así el creador del software tendría que manejarlo también a nivel nacional, o solamente con el registro de patente ya puede tener los derechos de autor en todos esos países. Donde vaya a ser desarrollado tiene que conseguir la respectiva autorización.
O sea, digamos, si es desarrollado acá en Colombia, aparte de la radicación en el Sistema Internacional de Patentes, tiene que registrarlo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿sí? Sí, claro. Y adicional, después del registro en el PCT o Sistema Internacional de Patentes, tendría que, ya con eso se le respetan los derechos de autor en general o tendría que hacerlo con el de derechos de autor de cada país. Bueno, una cosa es tener el derecho de autor interno, ¿sí? Y otro, pues, el internacional. Pero el hecho de que exista ese internacional no significa que obvie el registro interno, el registro nacional. Se requiere de ambas situaciones. Lo que demostraría ambos registros, por ejemplo, es sobre el tiempo que ya lleve o la antigüedad que lleve dicho registro, que al final es lo que va a tener en cuenta la autoridad. La fecha. Gracias, doctor. Doc, tengo otra pregunta, disculpe por favor. Dime. Doc, en caso de que no se tenga familia, esto, Derechos morales. derechos morales o patrimoniales, ¿lo reclamaría el Estado? No. Entonces, si la persona no tiene familia, pues una persona natural o jurídica tendría que demostrar si recibió la cesión de esa obra o a qué título estaría realizando la reclamación. Perdón, doctor, pero dice también que de pasar esos o agotar esas instancias, finalmente el Estado a través del Ministerio de Cultura puede reclamar la propiedad, o podría ser ese el... Pero digamos ahí se trata de empalmar como el tema testamentario, como el tema sucesoral, en el que hay una prelación en los grados del parentesco, ¿sí? Y el Estado, por ejemplo, cuando una persona no tiene herederos, o sea, no tiene cónyuge, o no tiene hijos, no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene sobrinos, el Estado hereda. Pero el Estado hereda a través del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no es que el Estado sábelo todo y sabe que la persona no tiene heredero. Siempre tiene que haber alguien que sea el que haga la declaración de la herencia yacente, se llama el término. Entonces acá ocurre algo similar. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir, como coloquialmente se diría, ser sapo aquí paga. Porque cuando la persona va y declara una herencia yacente ante el ICBF hace el trámite, la sucesión y todo, hacen los emplazamientos, todo el tema, y cuando se le adjudica a la entidad, se le reconoce a la persona que fue y dio la información el 40% de los bienes o del valor de los bienes, el 40%. Así se aplicaría acá en esta regla de que si no tiene familiares dentro del mismo grado de parentesco para el tema sucesoral, pues se aplicaría, lo único que cambia de entidad. Pero eso, como digo, sería difícil que sucediera. ¿Por qué? Porque si alguien sabe, una persona natural o jurídica, que un autor no tiene herederos, lo menos que va a intentar hacer es que le hagan una cesión, como el caso que yo mencioné del Joe, que le hagan una cesión a esa persona. Entonces lo que habla ahí la norma es que en caso de que haya una cesión, sí, va a haber, los herederos van a tener una prioridad para hacer exigibles esos derechos morales, no los patrimoniales, los morales. Ok, gracias, doctor. Sergio, ibas a decir algo, Sergio. Doctor, no, es que era una pregunta, por ejemplo, unos años anteriores se registró una cerveza, ellos cumplieron con todos los requisitos del INVIMA y de todo, hubo un registro aquí en Colombia, pero internacionalmente no era una cerveza que estuviera patentada o estuviera registrada en otro país, sino hacía parte de una serie. Entonces recibió una demanda y tuvieron que retirarla del mercado. No entiendo por qué directamente, si no era la marca de Fox, sino era una marca que estaba dentro de una serie, no era directamente lo que había fabricado. La tuvieron que retirar, no sé por qué.
Es probable a esa DUF, la de Los Simpsons. Sí, señor, eso. Porque Los Simpsons es un programa que está registrado, que O tiene sea, los que, derechos de autor. Entonces, todo lo que las imágenes que salgan en esa invención, pues están amparadas. Entonces, pueda que no se hubiera registrado como que todo, pero como se registran todas las imágenes que hacen parte de esa obra cinematográfica o de esa obra de televisión, como se registra, entonces al aparecer ahí un nombre, está amparado por ese reconocimiento de derechos de autor. Deiris, ¿iba a preguntar algo? Sí, profe, ¿por qué el ICB es el encargado de hacer esa sucesión? Porque así lo dice la norma, el derecho civil. Que si la persona no deja cónyuge, ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni sobrinos, hereda el Estado a través de esa entidad. Ah, ok. Perfecto, gracias. Claudia y Olga iban a preguntar algo, que tienen la mano levantada. No, profe, es que se me quedó ahí. ¿Y Claudia? Bueno, a ver. No, doctor, qué pena, se me quedó la mano levantada. Por allá hace un rato alguien preguntaba que si una persona está trabajando y como producto de esa labor que desarrolla, genera, digamos, unas invenciones, unas creaciones, tendría derechos dependiendo lo que diga el contrato de trabajo o lo que dijera algún documento donde se reconociera la autoría. Entonces, si la persona, en virtud de la actividad que está haciendo, de ese trabajo, genera un conocimiento, ¿sí? Y que se registre a nombre de la empresa, del empleador, ese registro se supone que sería parte de la labor que hacía, a menos que se le hubiese hecho algún tipo de documento o cláusula dentro del contrato que cualquier desarrollo tecnológico o invención que se diera por la labor que realizara la persona pertenecería a quien lo está contratando, ¿ok? Entonces, si la persona al crear, como en el ejemplo que coloqué en el foro, si la persona al crear una obra no se está mencionando que la obra como tal pertenezca a su empleador, sería una obra originaria o sería propiedad de quien la desarrolló. ¿Ok? De ahí que muchas veces en los contratos de trabajo se colocan este tipo de cláusulas. O incluso, yo no lo coloqué como una exigencia para el contrato que ustedes están haciendo, pero si lo quieren hacer, pueden perfectamente hacerlo, de colocar este tipo de cláusula. Entonces, si no se mencionó nada frente a la propiedad intelectual de esos productos o de esas invenciones que resultaran de ese contrato, si no se menciona nada, serían de quien las hizo. O sea, en el caso del foro, sería de el trabajador, ¿ok? A menos que se pactara por escrito que serían parte del empleador, que serían de la empresa. Dime, Hernán. Sí, doctor, es que pues viendo ese ejemplo que ha pasado varias veces, digamos, bueno, en el sector donde estoy, digamos bueno, primero me parece como injusto y segundo, también si uno sale de la empresa, ya no trabaja con esta empresa y pasan unos años y uno desarrolla, digamos que parte de lo que conoció ahí, pero digamos que evoluciona, ¿sí? Ya sea en sentido, no sé, una fórmula o, bueno, no sé. ¿Qué tiempo tiene uno? O sea,
digamos que se aplica la prescripción de la ley del Código Civil. Las acciones ordinarias prescriben en 5 años y las extraordinarias en 10 años. Pero se supone que en una relación de trabajo, como la que menciona ahí en el foro, ¿quién es la parte débil en esa relación de trabajo? El trabajador. El trabajador se considera la parte débil, ¿cierto? Entonces, como la parte débil es el trabajador, pues se supone que la parte fuerte, que es la empresa, pues va a tener todo el conocimiento y la asesoría del caso como para desarrollar el contrato y decir, bueno, fulanito, usted por las invenciones tal, fírmeme aquí, de que esto es producto de la empresa, esto no es producto suyo, ¿sí? Entonces, si la empresa no lo hizo, el reconocimiento sería para quien desarrolló esa obra, ¿ok? Doctor, disculpe, con relación a la ley... Esa cláusula, doctor, una última pregunta. ¿Esa cláusula aplica para todos los empleados, sea contrato, manejo de confianza? Eso no importa qué tipo o qué nivel tenga la persona. Simplemente es que si yo hago una labor en la cual puedo desarrollar unas invenciones, puedo desarrollar unos productos y yo no estoy renunciando a la autoría de ese desarrollo, yo soy el propietario de la idea. Entonces, la parte débil es el trabajador. La parte débil es el trabajador. Se supone que en la vida real, una persona o una empresa que tenga medianamente un cierto bagaje o esté bien asesorada, lo menos que va a hacer es que le va a zampar en el contrato de trabajo al trabajador unas cláusulas donde diga que cualquier cosa que desarrolle es de la empresa y no del trabajador. Ok, gracias, doctor. Dime, José. Dentro de la posibilidad de este foro, al no tener ninguna estipulación o especificación dentro del contrato, ¿se podría aplicar el artículo 8º de la ley 23? Por eso tú lo vas a responder ahí, vas a decir, ¿tendría derecho por tal cosa o no tendría derecho? Pues digamos como en el tema de la obra colectiva, razón a que están las Pero dos ojo partes. que yo no estoy hablando que la actividad la hizo fulano, sutano, mengano. Estoy hablando de solo un personaje. Profe, una consulta. Lo hizo. En ese caso, tendría que probarse por parte del trabajador que él realizó ese trabajo particular, pues en caso que no haya firma de cláusula de... Claro, el artículo 1757 del Código Civil dice la carga de la prueba. Quien alega algo debe probarlo. Entonces, si una persona dice que desarrolló tal cosa, que hacía tal actividad, pues por lo menos tiene que tener un material para poder probar lo que está afirmando. Gracias, doctor. Entonces, nos vemos el día lunes. Les dejo lo que queda el resto de la clase para que contesten el foro, ¿vale? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Feliz tarde.